Hay momentos en que una casa se siente viva. Cuando las paredes escuchan, los suelos recuerdan y el silencio carga. Mirando atrás, creo que nuestra casa en Nashville siempre ha sido así. Tranquila por fuera, pesada por dentro. A los 21 años, por fin entiendo por qué. Mi nombre es Eleanor Broxy. Esta no es una historia de romance ni de escándalo. Es una historia sobre confusión, acerca de límites emocionales borrosos, y sobre el tipo de cercanía que, lentamente se convierte en algo dañino cuando nadie lo nombra en voz alta. Durante la mayor parte de mi infancia creí que tenía suerte y crecí en una estrecha casa azul escondida entre artes. El tipo de lugar que la gente describe como pacífico. Mi madre, Margarita, trabajaba como bibliotecaria universitaria. Le encantaba el orden, las mañanas tranquilas y el olor a libros viejos. Mi tutora, Daniel, fue una presencia constante en mi vida. Firme, protector y siempre presente. No era mi padre biológico, pero desde que tengo memoria, fue el adulto en quien más me apoyé. Cuando era pequeño, su protección me resultaba reconfortante. Yo era de los niños que se escondían tras las piernas de los adultos en las reuniones familiares, que preferían escuchar antes que hablar. Daniel lo notaba. Me acompañaba a la escuela mucho después de que otros niños fueran solos. Me esperaba despierto por la noche si llegaba tarde. Me escuchaba cuando hablaba. Me escuchaba de verdad. Y cuando eres joven, ese tipo de atención se siente como amor en su forma más pura. Me equivoqué. Atención para seguridad. Todas las noches, después de cenar, nos sentábamos en la sala. Mi madre solía leer junto a la ventana, con las gafas puestas, absorta en su propio mundo de tranquilidad. Daniel y yo veíamos la televisión. Me arrimé a él sin pensar, hombro contra brazo, brazo contra costado. Nadie me dijo nunca que no lo hiciera. Nadie me dijo nunca que algo andaba mal. Así que no lo cuestioné. A medida que fui creciendo, esos hábitos se mantuvieron. Seguía sentándome cerca de él. Seguía buscando su aprobación antes que la de los demás. Seguía sintiéndome extrañamente inquieta cuando no estaba en casa. En algún momento, la dependencia sustituyó a la comodidad, pero no tenía las palabras para describir la diferencia. Lo que sí noté, lenta e incómodamente, fue cambiar. Daniel empezó a prestar atención a detalles que nunca antes había comentado. Me preguntaba constantemente por mi horario. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba, cuánto tiempo me quedaba. Cuando le quitaba importancia, sonreía y decía que solo estaba siendo precavido. Al principio eso sonó responsable. Entonces me sentí sofocado. A veces lo sorprendía observando, no de una forma que pudiera describir con claridad, simplemente, demasiado tiempo. Cuando nuestras miradas se cruzaban, apartaba la mirada rápidamente, como avergonzado. Esos momentos me oprimían el pecho, no precisamente de miedo, sino de inquietud. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas. Siempre lo hacía. Mi madre no se dio cuenta, o quizá no quiso. Ella confiaba plenamente en él, y yo confiaba más en su criterio que en el mío. La casa se volvió más silenciosa con el paso del tiempo. Las conversaciones se acortaron. Las puertas se cerraban con más frecuencia. Daniel se involucró más en mi rutina diaria, mientras que mi madre se distanció. No por frío, sino por cansancio. Existíamos en paralelo, no juntos. La tensión era sutil como la humedad antes de una tormenta. Una tarde, volví de la universidad antes de lo habitual. La casa estaba vacía, salvo por Daniel, sentado en el sofá, con la televisión encendida pero a volumen bajo. La habitación olía ligeramente a café y algo metálico que no pude identificar. «Llegaste temprano a casa», dijo Dacenti. Me senté frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, denso e incómodo, hasta que sentí la necesidad de llenarlo. «¿Cómo estuvo el trabajo?», pregunté. «Bien», respondió. Luego, tras una pausa, añadió, «Últimamente pareces diferente». Me reí nerviosamente. «¿Cómo es diferente?». «Más silencioso, más distante». La ironía casi me hizo sonreír. Esa fue la primera vez que sentí que algo cambiaba dentro de mí, una pequeña comprensión de que ya no era solo una niña protegida. Era una adulta protegida, observado, y esa distinción importaba más de lo que quería admitir. Esa noche, me quedé despierta repasando la conversación, como su voz se detenía en ciertas palabras, como sus ojos escrutaban mi rostro buscando algo que no pudiera decirle. Me dije que era una preocupación inofensiva. Me dije que no debía darle demasiadas vueltas. Pero mi cuerpo no escuchó, sentía una opresión en el pecho. Mis pensamientos daban vueltas sin parar. Algo andaba mal, aunque aún no pudiera identificarlo. Lo cierto es que los límites no se derrumban de golpe. Se erosionan silenciosamente, disfrazados de cariño, envueltos en familiaridad. Y para cuando te das cuenta de que algo ha cruzado la línea, ya estás demasiado cerca del borde. No lo sabía entonces. Pero ese fue el comienzo del silencio que eventualmente destruiría a nuestra familia. Lo curioso de la presión emocional es que no es fuerte. No se anuncia. Se infiltra lentamente, disfrazándose de preocupación, lealtad y responsabilidad, hasta que un día te das cuenta de que llevas un peso que nunca aceptaste. Después de aquella tarde en el sofá,
No pasó nada dramático, nada de discusiones, nada de enfrentamientos. Y, sin embargo, todo se sentía diferente. Daniel comenzó a estructurar sus días en torno a los míos. Si mencionaba una clase temprano, él también se levantaba temprano. Si decía que llegaría tarde, me esperaba despierto. Si no contestaba un mensaje enseguida, llamaba, no con enfado, sino con insistencia. Siempre pendiente, siempre pendiente. Al principio me dije que era inofensivo, pero poco a poco mi mundo empezó a encogerse. Dejé de trasnochar no porque me lo prohibieran, sino porque no quería dar explicaciones. Evitaba hacer planes, sabiendo que después me sentiría culpable. Incluso cuando estaba físicamente lejos de casa, una parte de mi mente seguía allí, preocupada por cómo se percibirá mi ausencia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No tenía miedo de hacer algo malo, tenía miedo de decepcionarme. Una noche, mi madre anunció que asistirá a una conferencia de una semana fuera de la ciudad. Parecía aliviada de ir, incluso emocionada. La despedí con un abrazo la mañana que se fue, respirando el aroma familiar de su bufanda, sin saber cuánto significaba ese momento tan normal para mí. La casa se sentía diferente sin ella, demasiado silencioso, demasiado concentrado. Daniel sugirió que cenábamos juntos todas las noches para mantener la normalidad. Cocinaba platos que sabía que me gustaban. Hacía preguntas reflexivas. Escuchaba atentamente, demasiado atentamente. Las conversaciones se alargaban más de lo necesario, derivando hacia temas incómodos, mis miedos, mis dudas. Mi soledad, no tienes que cargar con todo tú solo. Dijo una vez en voz baja, siempre puedes apoyarte en mí. Quería creer que eso era bondad. Pero algo en la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Hubo momentos en los que intenté retractarme, respondí preguntas vagamente, me excusé antes de tiempo, me retiré a mi habitación. Cada vez él lo notaba. Cada vez su humor cambiaba ligeramente. No me regañaba, no me acusaba, él se retiró, y eso fue peor. El silencio se sentía como un castigo, aunque no estuviera destinado a serlo. Me encontré disculpándome por cosas que no había hecho, explicando sentimientos por los que no debía dar explicaciones. Sin darme cuenta, había asumido un rol que nunca acepté, el de cuidadora emocional. Una noche, me desperté de un sueño intranquilo y oí movimiento en el pasillo. Unos pasos se detuvieron frente a mi puerta. Contuve la respiración, con el corazón acelerado, hasta que se alejaron. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Pero después de eso dormí con la puerta cerrada. La tensión finalmente se rompió en una noche que todavía repito en mi mente, buscando el momento exacto en el que debería haber hablado. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con las tazas de té enfriándose entre nosotros. Daniel miró fijamente su taza, luego a mí, como si pesara algo con cuidado. ¿Alguna vez sientes que eres la razón por la que sigo adelante?, preguntó. La pregunta cayó pesadamente sobre mí, quitándome el aire de los pulmones. ¿Yo qué?, dije confundida. Eres lo mejor de mi vida, Eleanor continuó en voz baja. A veces no sé quién sería sin ti. Se me encogió el pecho. Ahí estaba, la expectativa tácita hecha realidad. De repente, su felicidad se sentía como mi responsabilidad, su estabilidad como algo que podía romper con solo alejarme. Eso es. Mucho, dije con cuidado. Él asintió como si comprendiera. Pero sus ojos contaban otra historia. Después de esa conversación, todo se sintió cargado, como si estuviéramos orbitando una verdad que ninguno de los dos quería nombrar. Me sentí atrapado entre la compasión y el miedo, la lealtad y el instinto de supervivencia. Cuando mi madre regresó antes de lo previsto, sentí un alivio inmenso, como si el oxígeno volviera a fluir a una habitación que me había estado asfixiando poco a poco. Ella percibió inmediatamente que algo andaba mal. Las madres siempre lo hacen. Pareces tenso, dijo una noche, estudiando mi rostro. Estoy bien, mentí. Pero las grietas ya se estaban formando. Unos días después, escuchó una discusión, silenciosa pero intensa. Daniel insistía en que no necesitaba influencia externa. Yo insistía en que necesitaba espacio. Sus pasos se detuvieron en el pasillo. No la interrumpió, pero su silencio pesaba. Más que las palabras, el enfrentamiento se produjo en la mañana siguiente. Ella me preguntó directamente si me sentía incómoda en casa. Dudé. Esa vacilación lo dijo todo. Lo que siguió no fue ruidoso ni dramático. Fue una comprensión lenta y devastadora. Conversaciones a puerta cerrada, largas pausas, noches de insomnio. Cuando finalmente confrontó a Daniel, su negación se derrumbó bajo el peso de sus propias palabras. La verdad salió a la luz, no como un escándalo, sino como un fracaso de los límites, de la responsabilidad y de la protección. Y una vez que salió, ya no se pudo deshacer nada. Al final de la semana, mi madre preparó la maleta. Sin enfado, en silencio, me abrazó más tiempo de lo habitual antes de irse, con las manos ligeramente temblorosas contra mi espalda. Debería haberlo visto antes. Susurró, esa frase todavía me destroza.
porque lo se debería haber hablado antes también. Tras la partida de mi madre, la casa dejó de parecerme un hogar. Se convirtió en un lugar lleno de ecos, de pasos que ya no estaban, de conversaciones que habían terminado demasiado tarde, de verdades que deberían haberse dicho antes. Daniel y yo apenas hablamos. Cuando lo hicimos, nuestras palabras fueron rígidas y cautelosas, como desconocidos obligados a entrar en la misma habitación. El peso tácito entre nosotros presionaba con más fuerza que cualquier discusión. Cualquier conexión que alguna vez creímos que era amor se había revelado como lo que realmente era: un desequilibrio, una falta de responsabilidad. Un silencio que permitió que la confusión creciera sin control. Pasé los días en piloto automático: clases, trabajo, dormir, repetir. Por la noche, la culpa se apoderó de mí silenciosamente, no de la forma ruidosa y dramática, sino de la lenta y sofocante comprensión de que el daño no siempre proviene de la intención. A veces proviene de no detener algo cuando sientes que está mal. Al principio, mi madre se quedó con una amiga. Me llamaba a menudo, con voz suave pero distante, como si temiera acercarse demasiado al dolor. Cuando finalmente me dijo que iba a pedir la separación, no lloré. Me sentí entumecido. La familia que creía inquebrantable se disolvió sin gritos, sin que nadie se acusara. Y, de alguna manera, eso lo empeoró todo. Daniel se mudó poco después. La mañana que empacó sus cosas, nos quedamos incómodos en la puerta. Parecía mayor, más pequeño. No era la figura firme que antes me inspiraba, sino un hombre que enfrentaba las consecuencias de decisiones que nunca reconoció del todo. Nunca quise lastimar a nadie, dijo en voz baja. Asentí, porque discutir parecía inútil. La intención no borró el impacto, el cuidado no excusa el control, el silencio no es igual a inocencia. Después de que se fue, la casa se sintió más luminosa, pero más vacía. Aprendí que la sanación no llega como alivio, llega como estimación. Mi madre y yo empezamos a reconstruir algo frágil y nuevo. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, girando en torno a la verdad sin tocarla. Finalmente, una noche, sentadas frente a frente en la mesa de la cocina, me tomó de la mano. Eras joven, dijo ella, y él era un adulto. No sabía que necesitaba escuchar eso hasta que me llegaron las palabras. Durante mucho tiempo, cargué con una culpa que no era del todo mía. Me culpaba por no reconocer la situación antes, por no haber hablado, por confundir dependencia con amor. Pero sanar requería claridad, y la claridad requería honestidad. Lo que ocurrió no fue un solo momento de fracaso. Fue una serie de límites perdidos, incomodidad tácita y suposiciones de que el cuidado no necesitaba límites. La terapia me ayudó. Poco a poco también la distancia, y el tiempo, y aprender a escuchar mi propia incomodidad en lugar de ignorarla. Aprendí que la cercanía sin límites no es intimidad, es peligrosa, que la responsabilidad no desaparece solo porque las intenciones parecen complicadas, y que proteger a alguien significa permitirle crecer independiente, no convertirlo en el centro de tu mundo emocional. Hoy en día, vivo sola. Todavía hablo a menudo con mi madre. Nuestra relación es diferente ahora, menos idealizada, más real. La confianza, una vez fracturada, no vuelve a su forma original. Forma algo nuevo, algo cuidadoso, algo ganado. En cuanto a Daniel, ya no hablamos. Ese silencio no es un castigo, es protección. Comparto esta historia no para escandalizar ni para buscar compasión, sino para advertir. Hay daño que no parece violencia, parece una cercanía incuestionable. Atención que resulta halagadora. Cuidado que poco a poco se transforma en control. Si alguna vez te sientes incómodo pero no puedes explicar por qué, escucha ese sentimiento. Si una relación te hace sentir responsable de la estabilidad emocional de otra persona, usa los límites. No son crueles, son necesarios. Una vez creí que el silencio era más seguro que la confrontación. Me equivoqué, el silencio cuesta más que la verdad. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar o te ayudó a reconocer algo en tu vida, considera apoyar el canal dándole a me gusta y suscribiéndote. Tu atención ayuda a que historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Cuídate y protege los límites que te protegen.